Buenos días, profesora, ¿cómo está? El día de hoy vamos a presentarles nuestro trabajo final, pero antes déjenme mencionarles los integrantes de mi equipo, los cuales son Sandra Burqueque, Sandia Peña, Briana Ayarta, Adriana Pérez y mi persona Gabriela Gama. Comenzando con la primera noticia, oferta y demanda variables y funciones. Nos vamos directo al ejercicio que dice los datos del sistema de precios y abastecimientos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego señala que en el caso de los mercados mayoristas del país, el kilo de azúcar pasó de 2 soles con 76 centavos en enero pasado a un precio actual de 3 soles con 80 céntimos el kilo aproximadamente. Ahora dice, ¿cuál es el equilibrio del mercado y cuál sería el precio del mercado negro? El desarrollo. La oferta lo igualamos a nuestra variable de 100 menos 2P y nuestra demanda lo igualamos a 45 más 9P. Ambos, oferta y demanda, lo igualamos con el objetivo de hallar P, el cual nos sale 5. Y ahora reemplazamos en la función de demanda para hallar la demanda, el cual sería 90. Ahora, nosotros queremos hallar cuál es nuestro punto de equilibrio, por lo cual tenemos que hallar el gasto total del consumidor, que es el precio por la cantidad demandada, es decir, 5 por 90, lo cual sale 450. E igual con la inversión total del productor. Tenemos que multiplicar la producción, el precio por la cantidad demandada. 5 por 90, el cual sale 450. Y aquí estamos hallando nuestra primera incógnita, que es el equilibrio de mercado, el cual es 450. Ahora, para hallar el precio del mercado negro, tenemos que hallar primero el efecto de control de precio, el cual tenemos que reemplazar el precio que nos piden, que nos dice en la noticia, el cual es 3 soles con 80. Esto tenemos que reemplazar en la función de la oferta, el cual es 100 menos 2P, es decir, ahora 100 menos 2 por 380, el cual es igual a 92,40. Y este 92,40 ahora igualamos a la demanda, que es 45 más 9P. Despejamos P y sale 5,27 centavos, el cual podemos interpretar que el sistema de precios y abastecimientos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego fijó el precio de 3,80, ok, por kilo de azúcar. Pero viendo la situación de hoy en día, llegamos a la conclusión que el azúcar, aún teniendo muchos sustitutos, sea la miel, sea la stevia o muchos edulcorantes, también tiene un grupo de demanda que estarían dispuestos a pagar 5 soles con 20 centavos por kilo en el mercado negro. Ahora, el siguiente tema, elasticidad. La noticia nos dice, el huevo, uno de los principales productos de canasta familiar. Una reportera de RPP Noticias llegó al Mercado Virgen del Carmen, uno de los principales centros de abastos del Callao, donde el precio del huevo ha subido hasta los 9 soles por kilo. Así también informó que para este hay otras alternativas como el huevo de codorniz o los huevos de corral, que se venden 12 unidades por 14 soles o 20 unidades por 13,50. ¿Cuál es la, ¿Cuál es la elasticidad de este producto? Aquí tenemos que hallar con esta fórmula, el cual es 12 menos 20 sobre 12 más 20 sobre 14 menos 13,50 sobre 14 más 13,50, el cual en total nos sale menos, menos 13,75. Pero a esto tenemos que ponerlo en valor absoluto para que nos salga en positivo y así ubicarlo en nuestra recta de elasticidad, el cual sale 13,75. Esto quiere decir que es una elasticidad perfectamente elástica o infinita, ya que este producto tiene muchos sustitutos, como ya se mencionó, el huevo de codorniz, el huevo de corral, hasta el huevo del pato también se puede comer, y entre otros más, el cual se recomienda que se baje el precio de este huevo rosado, se baje el precio para así obtener mayores ingresos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora le doy pase a mi compañera Adriana. El siguiente tema es el Producto Bruto Interno, para lo cual hemos hallado la noticia donde se menciona que en el mes de enero del 2022 hubo una alza de precios de la canasta familiar, por lo que el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, es decir, el INEI, tuvo que actualizar los precios y servicios que componen la canasta familiar para tener una medición más precisa de lo que son los precios del consumidor y el índice de producción.
Por ello, hemos representado con datos simulados lo que es la producción y variación de los precios de ese mismo año, considerando que la economía se basa solo en jugo de fruta, oyuco y culantro. Por ello hemos realizado un cuadro con la producción, cantidad, precios de cada año correspondiente, en donde hemos hallado el PBI nominal y el PBI real. En el PBI nominal lo que hemos realizado es la suma de las multiplicaciones de las cantidades y precios del año 2021 y también las cantidades y precios del año 2022. En el PBI real es parecido, pero en este caso lo que cambia es que vendría a ser la suma de las multiplicaciones de la cantidad de cada año pero con el precio del año base, el cual en este caso es el 2021. También hemos hallado lo que es la tasa de crecimiento de la economía para cada año. Para ello necesitamos lo que es el PBI real de ese año y del año anterior. Es por eso que en el caso del 2021 no tenemos datos y no tenemos resultados, pero en el caso del 2022 sí se han dado los resultados ya que tenemos ambos datos. También hemos hallado lo que es el deflactor del PBI, es decir, la variación de precios que existe en cada año. Para el año 2021 vendría a ser 100, en el año 2022 167,20. Por último, hemos hallado lo que es la inflación para el año 2022. En este caso, hemos concluido que no ha habido inflación, sino más bien deflación, y este vendría a ser del 85,33%. El siguiente tema es empleo y desempleo, para lo cual hemos elegido una noticia donde nos menciona la reducción de puestos laborales que ha habido en el Perú durante la pandemia. Por ello hemos tenido los siguientes datos ficticios, que en el año 2021 ha habido 125.000 jóvenes empleados, mientras que 55.000 se encuentran sin empleo, por lo que necesitamos averiguar cuál sería su tasa de desempleo y la actividad para el periodo. También nos dan como dato extra que el 44,80% de lo que es la población económicamente activa vendría a ser la población económicamente inactiva del año 2020. Para resolver las preguntas, hemos realizado el siguiente cuadro con los datos dados en la anterior diapositiva y también hemos realizado lo que son las fórmulas de tasas de desempleo y tasa de actividad. Por ello hemos hallado que el 30,55% de la población económicamente activa se encuentra actualmente desempleada por las circunstancias de la pandemia. Asimismo, hemos hallado que el 68,97% de la población en edad de trabajar se encuentra actualmente laborando, a pesar de las circunstancias dadas por el coronavirus. Buenos días, mi nombre es Sandra Alburquerque y voy a hablar del índice de precios al consumo. En esta tabla, en esta diapositiva, encontramos la tabla con los datos que nos brinda el INEI, que es la entidad reguladora de Sistemas Nacionales de Estadísticas e Informática del Perú. En esta tabla tenemos los datos desde el año 2018 al 2022, en lo que va del año. Ahora, con estos datos vamos a proceder a dar unos ejemplos de cálculos para lo que respecta a la inflación. Primero vamos a calcular la inflación del año 2020 y 2021 y vamos a ver cuánto es la diferencia del crecimiento de la inflación durante estos años. En el año 2020 tuvimos una inflación del 1,97%, mientras que en el año 2021 hubo una inflación del 6,43%. Esto nos da una variación del 4,46%. Eso quiere decir que en el año 2021 la inflación creció en un 4,46% adicional a lo del 2020. Una de las causas o principales causales puede haber sido la pandemia que vivimos durante el año 2020, bueno, que inició en el año 2020 por el tema del COVID-19. Otro de los ejemplos que vamos a dar es que vamos a hallar la variación porcentual del último trimestre del año. En esta diapositiva tenemos el cálculo que se hace. En esta ocasión, para hallar la variación porcentual, se hacen dos fórmulas. La primera, que es para calcular la inflación mes a mes, y en ese caso va a ser de abril, mayo y junio. Y por
como segundo cálculo es la multiplicación del resultado de estos 3 porcentuales. Acá tenemos la fórmula y acá vemos que ha crecido a un 2.53%. ¿Esto qué quiere decir? Que el crecimiento de la inflación ha variado a un 2.53% con respecto al primer trimestre de lo que va del año. Para finalizar, vamos a hallar la inflación proyectada promedio proyectada para el mes de julio de 2022. Para eso vamos a hallar primero lo que respecta a la inflación desde el mes de junio de 2021 a junio de 2022, la inflación anual, y nos da como resultado un 8.81%. Con esto vamos a proceder a hallar el promedio proyectado para el mes de julio de 2022. Esto quiere decir que para el proyectado vamos a tener un resultado del 0.71% de crecimiento en inflación mes a mes en lo que respecta a julio de 2022. Eso quiere decir que en el mes de julio 2022 va a crecer un 0.71% la inflación aproximadamente. Con esto finalizo y doy pase a mi compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por el pase. En este caso, lo que yo le voy a exponer es la política económica. Sí, hemos recopilado información tanto del INEI y del FMI, ¿sí? Para poder darles datos exactos de la economía actual del país, ¿no? En el tema del PBI, la economía peruana creció en un aproximado de 2.28% en el mes de mayo. En los próximos 2 años, el Perú crecerá aproximadamente el 3% según el FMI. Las previsiones realizadas por entidades oficiales convergen a márgenes cercanos al 3% para el año 2020 y el año 2023. En el último reporte de inflación, el PCR corrigió a la baja de su previsión para el próximo año del 3.4% al 3.1%, mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de alrededor del 3% para ambos periodos, 2022 y 2023. Con respecto a la tasa de empleo, podemos decir, y tenemos la información exacta, que la población ocupada en Lima alcanzó en el trimestre de febrero y marzo y de abril del 2022 a 5.5 millones de personas, una cifra de 22.9% superior al mismo periodo del 2021 y en un 2.7% mayor comparado con el mes del 2019. Por otro lado, el reporte del INEI reveló que los trabajadores con empleo adecuado en Lima, donde viven un tercio de la población del Perú, ascendieron a aproximadamente 803.800 personas, lo que se supone un % de aumento del 41.1% respecto al año pasado, pero aún así un 11.7% por debajo del nivel de prepandemia. En el caso de la tasa de desempleo, si bien es cierto, afectó el 8.3% de la población, es decir, aproximadamente a 455.000 personas. En el trimestre del estudio, el desempleo afectó al 6% de la población económicamente activa del país, respecto similar al trimestre del año del 2021, el cual disminuyó en un porcentaje del 2.2%. Sí, con respecto a la inflación, el presidente del ente emisor proyectó que la economía crecerá en un aproximado de 3.3% anual en el año 2022 y en el año 2023. Asimismo, el presidente del BCR, Julio Velarde, estimó que la inflación en el Perú alcanzará su punto máximo en julio de este año. En tanto, para el titular de Economía del MEF,
Oscar Graham, el Perú registrará un crecimiento del 4.2% en el segundo trimestre del presente año. De igual manera, se pronostica que la economía peruana crecerá en un 3.6% en el 2022. Sigamos. Observando las cifras dadas hasta el momento, podemos decir que al inicio del 2022, si bien es cierto, estuvo marcado por una tercera ola del COVID-19, el PBI se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido de una manera dinámica debido a la flexibilización de medidas y el control de pandemia, que vendría a ser el control de las vacunas a tiempo, los establecimientos cumpliendo al 100% el protocolo dado por el Ministerio de Salud. Eso nos ha ayudado bastante, indirectamente. También podemos indicar o ya podemos analizar la economía con las cifras dadas, resumidas en realidad porque la economía del Perú es extensa. Entonces podemos decir que si bien es cierto el Perú ha alcanzado o ha atravesado una crisis económica en pandemia en los últimos años, se puede concluir que debido al buen desempeño de la producción en la mayoría de sectores económicos, con excepción de la pesca, la minería, el hidrocarburo y también el sector financiero, el Producto Bruto Interno, PBI, se acumuló entre los meses de enero a marzo del 2022. Según la INEI. Si bien es cierto, la economía del país va en crecimiento, no podemos bajar la guardia. Como se mencionó, hay sectores donde vamos de bajada, especialmente en el sector de la pesca, ya que descendió la captura de especies destinadas al consumo humano indirecto o de uso industrial, que vendría a ser la preparación de harina y el aceite de pescado. Debido al menor volumen desembarcado de anchoveta, que pasó de una captura de 620.574 toneladas en el primer trimestre del 2021 a 189.671 en los primeros 3 meses del presente año, mostrando un retroceso en porcentaje del 69.44%. También decimos, según la información del INEI, que el sector construcción, debido al avance físico de obras determinada por la distribución de la inversión pública en el ámbito local, bajó en el ámbito local en un menos 17.70%, en el nacional del menos 1.58% y en el regional del menos 1.53%, por lo cual en estos casos específicos podemos indicar que el Ministerio de Economía debe intervenir, aumentando lo que es el gasto de gobierno en obras públicas y, de ser necesario, bajando el encaje legal. Con la información brindada, lo más recomendable es utilizar una política fiscal restrictiva, para que de esa manera se combine una reducción de los impuestos y de igual manera podemos y un aumento en el gasto público, tal como se indicó al principio. También podemos recomendar al país aplicar una política fiscal expansiva que impulse la actividad económica al alentar la inversión, disminuir los impuestos como el IGB en 1%. Eso sería todo, Miss. Ahora le doy pase a mi compañera. Y para finalizar con el tema, vamos a tocar ahora lo que es sector externo. En la noticia indica lo siguiente. El precio del dólar estadounidense en Perú abrió a la baja el viernes, en la última fecha para depositar la gratificación de julio, y después de 2 autoridades de la Fed rebajaron las expectativas de una subida más agresiva de las tasas de interés en Estados Unidos este mes. El tipo de cambio en estos momentos opera en 3.884 por dólar, una baja de 0.47% frente al cierre del jueves en 3.95.
Esta noticia es reciente, es actualizada de hoy sábado, según los datos de la agencia Bloomberg. En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 2.68% en comparación con la última cotización del 2021 en 3.991. Ahora, según el análisis que nosotros hemos hecho, nos hemos realizado dos preguntas que consideramos son las más relevantes. La primera, ¿se apreció o depreció el dólar estadounidense frente a la moneda nacional? El dólar estadounidense se depreció en los últimos días y en comparación con el 2021 que fue que se apreció. Pues según el último reporte brindado por Noticias, hace unos días se mantenía un tipo de cambio de 3.95 y ahora en 3.884. Si se compara con el 2021, podemos decir que en ese año estuvo apreciada, pues estuvo en promedio de 3.991. La segunda pregunta es ¿cuál es el valor de la moneda nacional en términos de dólares estadounidenses en 2021 y ahora en 2022? Vale decir que antes el dólar estadounidense costaba 0.25 y ahora en el 2022 0.26. Queremos también dar una acotación súper importante frente a todo esto del sector externo, que es que nosotros podemos decir o interpretar que el tipo de cambio sube es porque aumenta la cantidad de demanda de dólares por un cambio hacia la derecha en la curva de la demanda, ¿no? Que es lo que finalmente nosotros podemos deducir de todo el análisis que hemos venido realizando, no solamente en clase, sino también de manera conjunta con todas nuestras compañeras. Y eso sería toda nuestra presentación. Agradecemos mucho por su atención y por su apoyo durante todas estas semanas de clase. Muchísimas gracias.